Existe una gran controversia acerca de la resurrección y lo que pasó con Moisés. Pero mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil simplemente y llanamente aceptar lo que la Biblia dice? Quédate conmigo en este mensaje si quieres aprender un poco más. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar este video, gracias por ver este video y gracias por acompañarnos una vez más. Quiero invitarte a que te suscribas, le des a like y puedas compartir este contenido y también puedas comentar la parte que te gustó o la parte donde no estás de acuerdo, y si tienes también alguna pregunta la puedes dejar en el chat ahí debajo. Nuestro texto para hoy lo encontramos en Judas capítulo 9 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Recuerda que estamos estudiando hoy el tema la resurrección de Moisés. Y en este tema queremos tratar en realidad lo que pasó con Moisés a la hora que murió. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 7, que Moisés murió porque así Dios lo ordenó. Pero la palabra de Dios nos dice también en estos versos que Dios mismo cavó la tumba de Moisés. Dios mismo enterró a Moisés para que nadie supiera dónde estuviera su tumba. Es decir, Dios escondió la tumba de Moisés por varias razones. Principalmente, o la primera de ellas, la más importante, para que los israelitas no convirtieran la tumba de Moisés en un medio de idolatría, o para que no se aglomeraran las personas a rendirle culto a Moisés como hacían las naciones antiguas con las personas importantes cuando morían. La segunda razón, porque Dios tenía un plan específico con Moisés y era resucitarle no mucho tiempo después de su muerte. Es por eso que el verso central de hoy nos dice que Miguel, el arcángel Miguel, luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Es interesante que usted recuerde que Miguel es el nombre que Jesús asume cuando él está peleando por sus hijos, cuando él está peleando con Satanás, con las tinieblas, con los demonios, para defender a sus hijos, para defender a su pueblo. En este verso que quiero leer una vez más, note bien lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este verso lo que nos dice claramente es que, aunque no sabemos cuánto tiempo después de la muerte de Moisés, después de que Dios enterró a Moisés, qué pasó o cuánto tiempo pasó con Moisés, con su cuerpo, pero hay algo claro que la palabra de Dios nos dice: Moisés no fue inmediatamente ni al cielo, ni Moisés fue inmediatamente al infierno. Lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés, es decir, por el control del cuerpo de Moisés, porque los seres humanos no tienen alma. Los seres humanos son seres vivientes, almas vivientes. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios luchó con Satanás para rescatar el cuerpo de Moisés de la muerte. Y esto es lo que la palabra de Dios nos presenta como la resurrección. Dios resucitó a Moisés y Dios se lo llevó. Una vez lo resucitó, se lo llevó al cielo. Hay otro verso importante que se encuentra en Lucas capítulo 9, verso 28 al 30, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: aconteció 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí que 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. A esta escena la Biblia le llama la transfiguración de Jesús, porque Jesús quería mostrarle a sus discípulos que Él era Dios, y Jesús retomó toda su gloria una vez más, a tal punto que todo su cuerpo se transformó y se glorificó completamente. La palabra de Dios nos dice que en este encuentro Jesús estuvo hablando con Moisés y con Elías. Si usted recordará, Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte en un carro de fuego.
La palabra de Dios nos está diciendo que Moisés también le apareció a Jesús y hablaban acerca de su misión. La misma historia usted la puede encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, los versos del 2 al 7 de forma especial, y en Mateo también capítulo 17, versos 1 al 7 de forma especial. Y nos van a hablar estos versos de que Moisés apareció con Jesús y hablaba con Jesús sobre su misión. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente es que Dios resucitó a Moisés y Dios se lo llevó al cielo. Hubiera sido práctico para Dios, si así operara Dios o operara la vida, que simplemente Dios hubiera llevado el alma de Moisés para el cielo. Pero lo que la palabra de Dios sí nos está enseñando en estos versos es que Dios luchó por el cuerpo de Moisés. Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice hoy y es lo más que podemos compartir contigo, porque bíblicamente no hay ninguna otra información que ninguna otra persona puede utilizar para hablarte acerca de la resurrección de Moisés. La palabra de Dios ha hablado y hoy es un día bonito para que tú aceptes lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen mis palabras, sino lo que dice la palabra de Dios. Hoy es un día bonito para aceptar la palabra de Dios. Dios te bendiga.